¿Qué pasaría si la ley más justa y liberadora de todo el universo hubiera sido secuestrada, milímetro a milímetro, hasta convertirse en el sistema de extorsión y control perfecto? Es una pregunta fuerte, pero pensemos en esto por un momento. Es que es el centro de todo el problema, fíjate. Totalmente. Hoy, desde nuestra posición como investigadores senior del Instituto SAJU, vamos a realizar una inmersión profunda, una disección absoluta sobre qué es verdaderamente el karma y el dharma. Porque lo que vemos es como una filosofía milenaria que originariamente estaba diseñada para despertar conciencias y liberar al individuo, pues ha terminado utilizándose para vaciar cuentas bancarias, aislar a las personas y someter voluntades. Claro, y para abordar algo tan denso, creo que el mejor enfoque no es repasar conceptos teóricos básicos que a estas alturas ya manejamos todos de sobra, sino hacer un ejercicio de responsabilidad radical. Recuperar la libertad espiritual que se ha perdido por el camino. Eso es. Pero antes de entrar en toda esa oscuridad, en cómo se manipulan estos conceptos desde ciertas cúpulas, vamos a bajar esto a la calle, a la cotidianidad más absoluta. Imaginemos a alguien que va caminando, tropieza torpemente con un bordillo y cae al suelo. O bueno, en un escenario bastante más grave. Alguien recibe la terrible noticia de que ha perdido su empleo o se enfrenta a un diagnóstico médico muy complicado. Exacto. ¿Qué ocurre ahí? Casi en automático, esa persona deja escapar un suspiro de resignación, agacha la cabeza y dice, «Ah, es mi karma». Y por el contrario, si esa misma persona va por la calle y encuentra un billete en el suelo, sonríe y declara, «Vaya, es mi dharma». Es absurdo. O sea, hemos reducido un mecanismo inmenso que es pura física del universo a una simple cuestión de buena o mala suerte. O peor aún, a una condena psicológica que fomenta una pasividad absoluta. Es literalmente como tropezarse con una piedra en la acera y llegar a la conclusión de que la ley de la gravedad tiene un problema personal contigo. Tal cual. Es una regresión a un pensamiento mágico casi infantil, una personalización de principios universales que, en su esencia, son totalmente neutros. Y lo fascinante aquí, lo que realmente requiere nuestra atención hoy, es que la raíz de esta distorsión masiva no reside en la doctrina gnóstica o esotérica genuina. Claro, no hay que confundir el mensaje con el mensajero corrupto. Eso es. Esas tradiciones en su origen siempre han buscado la emancipación del ser humano. El verdadero problema, y aquí es donde ponemos el foco en nuestra investigación, radica en esas estructuras que operan bajo el velo de la tradición. Hablamos de escuelas que han burocratizado el espíritu, espacios donde ciertos individuos que ostentan cargos grandilocuentes de instructor o de maestro han retorcido todo este conocimiento liberador hasta convertirlo en grilletes, puramente para su conveniencia personal. Vale, pues vamos a desgranar esto desde la raíz, porque para entender cómo se comete el fraude, primero hay que entender la moneda original, ¿no? ¿Cómo pasamos de una filosofía de liberación a este sistema de control punitivo? O sea, ¿qué significan realmente estas palabras antes de que fueran secuestradas por estas instituciones cerradas? Bueno, para entender esa corrupción hay que quitarle a las palabras todo ese polvo acumulado por siglos de dogma institucional. Si viajamos a su origen sánscrito, la palabra karma significa simple y llanamente acción, nada más. Ya. No significa un castigo cósmico, vaya. No, en absoluto. No es una deuda anotada en un libro de contabilidad oculto, ni implica una deidad vengativa persiguiendo a nadie con una libreta para cobrarse sus errores. Es la pura física de la causa y el efecto. Y por otro lado, dharma proviene de la raíz sánscrita que se traduce como sostener o mantener. Es esa fuerza que mantiene el orden y la coherencia de la vida. Que no es un premio, ¿verdad? Exacto. No es un premio que el universo otorga por buena conducta, ni mucho menos una chapa al mérito por acatar las normas de un grupo cerrado. A ver, detengámonos aquí un momento y, si te parece, hagamos de abogado del diablo para profundizar un poco más. Si decimos que el karma es solo acción y no exige un pago ni es un castigo, ¿no corremos el riesgo de que esto se use como la excusa perfecta para evitar cualquier responsabilidad? O sea, ¿qué le impide a alguien ser profundamente cruel, destruir lo que toca y luego encogerse de hombros diciendo, bueno, es solo acción, es mi dharma personal? Es una objeción muy válida y excelente. Y ahí es precisamente donde las antiguas tradiciones aportaron el matiz fundamental que estas burocracias omiten.
Si miramos la perspectiva budista, por ejemplo, el Buda fue sumamente analítico y específico en esto. Él no colocó el peso del karma en el acto físico externo en sí mismo, sino en la cetana. La intención, ¿verdad? Exacto, en la intención volitiva, en ese motor psicológico invisible que impulsa la acción. Fíjate que dos personas pueden realizar exactamente el mismo acto físico, pero si uno lo hace desde una compasión auténtica y la otra lo hace calculando un beneficio o aterrorizada por el miedo al castigo de su instructor, la huella kármica, la reconfiguración de su propia mente, es completamente distinta. Y en el hinduismo ocurre algo muy similar con el concepto del svadharma, que es el deber inalienable de descubrir y actuar según la propia naturaleza. Pero, ojo, que esto es clave, exige actuar sin apego al resultado. Se hace lo correcto porque es lo congruente con la verdad interior, no para acumular puntos en un sistema de recompensas institucionales. Claro, y ahí radica la gran tragedia de todo esto. Porque esa búsqueda íntima, libre y personal ha sido interceptada por completo. En lugar de enseñar al individuo a explorar su intención real, ciertas instituciones han diseñado lo que, desde el Instituto Sahu, podríamos definir como una verdadera geografía de miedos. Me parece un término perfecto. Geografía de miedos. Han mapeado la mente del estudiante y han puesto minas en cada salida posible. A las personas que entran de buena fe buscando respuestas, se les inculca fehacientemente que existen deudas innegociables. Se les repite con un tono de gravedad absoluta que las leyes del universo están diseñadas para castigar con mucha mayor dureza a los avanzados si se atreven a cometer un error. Es terrible. Y esto no es un fallo de interpretación pedagógica, ¿eh? Es, sin eufemismos, terrorismo espiritual puro y duro, diseñado milimétricamente para que nadie se atreva a cuestionar nada por terror a las represalias cósmicas. Totalmente. Y si conectamos este terrorismo espiritual con el panorama general de la psicología humana, lo que observamos clínicamente es un proceso muy metódico para inducir algo llamado indefensión aprendida. Sí. Expliquemos exactamente cómo funciona ese mecanismo de la indefensión aprendida en este contexto, porque es vital. ¿Cómo logran que mentes, que a menudo son brillantes e independientes, se paralicen de esa manera tan absoluta? Pues el mecanismo funciona alterando la percepción lógica de la causalidad. A ver, en un entorno sano, si alguien toca el fuego, se quema. La regla es clara, natural y predecible. Pero en estas escuelas que han burocratizado el espíritu, las reglas sobre lo que genera mal karma son arbitrarias, son totalmente opacas y curiosamente siempre están sujetas a la interpretación de turno del líder. Claro, la balanza siempre cae a su favor. Siempre. Convencen al estudiante de que cualquier resistencia al líder, cualquier duda razonable o el simple hecho de leer un libro externo que no esté en el currículum permitido desatará calamidades en su vida. Entonces, el cerebro de la persona colapsa. Al no poder predecir qué acción traerá castigo y cuál no, la mente opta por la parálisis total. Se convencen de que cualquier intento de salir del grupo generará un castigo cósmico incalculable. Y fíjate en la perversidad extrema del sistema. Se utiliza el miedo a represalias invisibles justo en el momento de mayor lucidez de la persona, precisamente cuando empieza a cuestionar, cuando intuye que algo huele mal y quiere alejarse. Incluso llegan a utilizar los vínculos más sagrados y personales como armas. Sí, la técnica de aislamiento es de manual. Se le dice al estudiante que su familia, que su pareja, si no pertenecen al grupo, son una cadena kármica que frena su evolución espiritual. Se le obliga muy sutilmente a presionar a sus seres queridos para que entren en la organización y si no ceden, se les insta directamente a cortar esos vínculos de raíz. Es una técnica de aislamiento coercitivo de primer nivel camuflada bajo una patina de supuesta sabiduría esotérica. O sea, al cortar progresivamente los lazos afectivos con el mundo exterior, el individuo se queda huérfano de espejos sanos. Ya no tiene a un amigo de la infancia o a una madre que le diga, oye, esto que te están haciendo aquí dentro no es normal. Y sin esos anclajes a la realidad, la institución se convierte en la única proveedora de verdad, de identidad y, por supuesto, de salvación. Y si ya han logrado aislar al individuo psicológicamente y han despojado a esa persona de todos sus vínculos externos, el siguiente paso lógico para la estructura de poder es ir directamente a por sus recursos. Porque la parálisis psicológica no es el objetivo final de estas escuelas, es simplemente el terreno abonado para que comience la fase de extracción.
Y aquí es donde como investigadores debemos ser absolutamente implacables en nuestra denuncia. A puerta cerrada, justificándose con todo este lenguaje místico, se cometen atrocidades. Así es, no podemos suavizar esto. Es un imperativo moral exponer la arquitectura de este abuso de manera frontal. Existen casos profusamente documentados donde líderes, escudándose en su jerarquía espiritual, cometen delitos gravísimos, incluyendo el abuso sexual sistemático de sus seguidores, y el mecanismo para silenciar a la víctima es siempre idéntico. La infame frase justificadora, no. Exacto. Utilizan una justificación que es abominable. Le dicen a la persona vulnerada algo así como, esto es tu karma que debías pagar, y yo, a través de este acto, te estoy ayudando a limpiarlo. Instrumentalizan conceptos sagrados, palabras antiquísimas de luz, para anestesiar el instinto de defensa básico de alguien que está en un estado de vulnerabilidad extrema. Es repugnante. Convierte a la víctima en cómplice forzosa de su propia agresión a través de la culpa espiritual. Hay que dejar algo grabado a fuego para cualquier persona que escuche este análisis y esté transitando este camino. Ninguna tradición genuina, pero ninguna, y ningún conocimiento de luz avala la destrucción de la dignidad humana para supuestamente purificar el alma. Esa frase es una construcción monstruosa nacida exclusivamente del ego de un depredador. Ni más ni menos. Si un acto así ocurre, no es alquimia espiritual, no es magia sexual, no es una prueba iniciática incomprensible para los mortales, es un delito. Está tipificado en el Código Penal y debe ser tratado estricta y únicamente como tal. Totalmente de acuerdo. La ley de causa y efecto, lo que es el verdadero karma, jamás funciona mediante la sumisión a un abusador. Y ojo, esta extracción no se detiene en la esfera física o psicológica. Se extiende con una frialdad casi corporativa hacia lo económico y lo laboral. Observamos un control implacable donde se demanda dinero, se exigen firmas de propiedades o se requiere trabajo físico no remunerado hasta llegar a la extenuación absoluta. Todo bajo premisas profundamente manipuladoras. Claro, frases como «el trabajo gratuito para la escuela es Dharma» o «hay que hacer grandes donaciones económicas para generar capital cósmico». O sea, han convertido la majestuosidad del universo en un fondo de inversión privado donde el supuesto maestro ejerce de broker exclusivo. Es una locura, y esto plantea una pregunta muy seria sobre quién tiene realmente el control. Y para nosotros, en el Instituto Sagú, empoderar al estudiante ante esto es primordial. Hay que entender que la ley de causa y efecto no tiene cuenta bancaria, vaya. No posee una sede central de mármol pulido, ni requiere de una junta directiva que apruebe sus movimientos. Ninguna autoridad externa, por más grados esotéricos que se autoasigne en una ceremonia privada, tiene la jurisdicción cósmica para limpiar el karma de nadie. Y muchísimo menos para cobrarle honorarios en nombre de lo divino. Es que clama al cielo. Todas estas máximas y frases célebres con las que estas escuelas justifican sus actos. Son frases que resuenan por los pasillos de las instituciones como dogmas inmutables, pero que en realidad operan como unas herramientas de extorsión muy sofisticadas. Pues empecemos a desmontarlas, porque es necesario. Vamos con la más contundente, la que se usa como un mazo en las reuniones privadas. Al león de la ley se le combate con la balanza. Ojo con esta frase, porque es la excusa perfecta para acorralar a alguien. Se sienta un estudiante y se le dice que tiene un karma gravísimo a punto de caer sobre él, y que la única forma de apaciguar al león es poniendo peso en la balanza. Lo cual, casualmente, en estas estructuras, siempre se traduce en entregar dinero, ceder bienes o jurar sumisión total a la directiva de la escuela. Siempre casualmente a su favor, sí. Se presenta como si fuera una multa de tráfico. Pagas la cuota al instructor y el león cósmico cierra la boca. Pero a ver, ¿por qué los antiguos eligieron verdaderamente el símbolo de una balanza? ¿Cuál es el mecanismo real que se esconde detrás de esta metáfora milenaria? Pues para entender el símbolo sin manipulación hay que ir a su cuna. Hablamos del antiguo Egipto, del pesaje del corazón del difunto contra la pluma de Maat, que es la pluma de la verdad cósmica. La balanza jamás, en ninguna tradición auténtica, representó un mercado de valores, ni un trueque mercantil, ni una caja registradora para la escuela. Representa el equilibrio inmutable de la recta acción. El león simboliza esa fuerza rigurosa de la consecuencia inevitable de los propios actos ciegos. Y a esa fuerza inmensa no se la puede sobornar. Ni de broma. Al león no se le combate pagando cuotas mensuales ni haciendo horas extra limpiando los baños del centro de meditación. Se le combate mediante un proceso de alquimia interior radical.
Significa poner en el platillo de la balanza una conciencia viva, capaz de comprender con una profundidad a veces desgarradora el daño exacto que uno ha causado y transformar desde la raíz el patrón psicológico que originó esa acción desequilibrada. Es conciencia pura, no es una transacción comercial encubierta. Absolutamente. Y esto enlaza de forma muy directa con otra de esas frases célebres que nos encontramos y que repiten como un mantra recaudatorio. Esa de «el que tiene con qué pagar sale bien librado». En el entorno de una escuela que ha perdido su rumbo y se ha corrompido, tener con qué pagar se interpreta de la forma más burda y más terrenal posible. Significa básicamente tener dinero, tener estatus social o tener capacidad de trabajo esclavo para ofrecer en bandeja de plata a la institución. Claro, pero el pago real, si queremos usar esa analogía financiera en el camino del despertar, jamás se mide en moneda fiduciaria ni en propiedades territoriales. El único pago válido ante la ley universal es la entrega voluntaria y dolorosa del propio ego. Es la disolución progresiva del orgullo, de la crueldad, del egoísmo visceral. Es aportar un mayor nivel de conciencia a una situación que antes era oscura. Y francamente, la conciencia no se puede transferir por Bizum o por transferencia bancaria, no se puede facturar con IVA ni sirve para pagar el alquiler del local de la institución. Y menos mal que es así. Pero sigamos con este catálogo de justificaciones tóxicas, porque hay otra máxima que es especialmente peligrosa y que se usa para avalar auténticas atrocidades psicológicas. Una ley superior lava una ley inferior. Vamos a ponernos en situación un momento para entender la gravedad de esto. Esta frase se lanza muy a menudo para justificar por qué un maestro, entre comillas, puede humillar públicamente a un alumno o someterlo a un maltrato psicológico brutal. El argumento retorcido es que la ética humana convencional, el respeto básico, es una ley inferior y que las vejaciones del instructor son la aplicación de una ley superior esotérica absolutamente necesaria para forjar el espíritu de ese estudiante y destruir su ego. ¿Cómo desmontamos este mecanismo tan tremendamente destructivo? Se desmonta entendiendo la naturaleza genuina de cualquier jerarquía espiritual que sea legítima. Una ley que es verdaderamente superior, siempre, y subrayo esto, sin ninguna excepción posible, eleva, dignifica y se fundamenta en la verdad iluminadora. Claro, dignifica. Incluye y trasciende la ética humana, por supuesto, pero jamás la pisotea. Jamás, bajo ningún concepto cósmico, esotérico o terrenal, una ley superior requiere basarse en el daño deliberado, la humillación pública o la degradación de un ser humano. Si una supuesta directriz espiritual exige quebrar la voluntad de alguien, aislarlo y humillarlo sistemáticamente, eso no es el descenso de ninguna ley superior. Es pura tiranía. Es, simple y llanamente, el ego tiranizado de una persona con un complejo de Dios y mucho poder, buscando desesperadamente una coartada sagrada para justificar su propio sadismo. Queda clarísimo. Y, bueno, al hablar de todas estas manipulaciones institucionales es imprescindible que analicemos también el tercer factor de la revolución de la consciencia. Ese concepto tan poderoso en su origen y a la vez tan manoseado en la actualidad, el sacrificio. Se repite constantemente desde los atriles de estas escuelas la urgencia de sacrificarse por la humanidad. Pero hagamos algo aquí, tracemos una línea divisoria tajante. El mecanismo del falso sacrificio consiste pura y exclusivamente en generar dependencia absoluta. La institución teje una red donde exige el tiempo de la persona, devora sus fines de semana, merma su salud y borra su identidad previa. Y si el individuo, en un momento de lucidez, intenta poner un límite sano, enseguida se le acusa. Estás luchando contra la ley, eres un egoísta, estás fallando a la humanidad. Esto crea rehenes emocionales, vaya, personas que literalmente ya no saben quiénes son fuera de las tareas y cargos que hacen para el grupo. Es una anulación de la persona. Y frente a eso, analicemos la raíz etimológica de la propia palabra sacrificio. Viene de sacro oficio, es decir, hacer sagrado un acto. El verdadero sacrificio posee una firma que es inconfundible y que no admite réplica, genera absoluta libertad. El objetivo real de compartir sabiduría, de sacrificarse enseñando a otros, es entregar herramientas comprobadas para fomentar la autonomía incondicional de quien está aprendiendo. Que no dependa de ti, claro. Eso es. El propósito último, fíjate bien, del verdadero instructor es lograr hacerse innecesario. Es trabajar incansablemente para lograr que la persona alcance una claridad mental cristalina, que pueda pensar por sí misma con espíritu crítico, que conecte con su propia divinidad interna de forma directa,
hasta el punto de no necesitar nunca más a la estructura organizativa ni al maestro que le guió al principio. El falso sacrificio crea súbditos dependientes, asustados y agotados. El verdadero sacrificio forja individuos soberanos, despiertos y libres. Totalmente. Pero claro, pongámonos un instante en el lugar del estudiante, que, escuchando este análisis, de repente comprende todo esto de golpe. Si desmontamos todo este inmenso andamiaje burocrático, si despojamos al karma de su falso rol de cobrador de deudas implacable, y si quitamos al líder del asiento del juez cósmico supremo, pues queda un vacío enorme, ¿no? Un vértigo existencial muy fuerte. Si el universo resulta que no es una hoja de cálculo vengativa manejada por la directiva de una institución, entonces, ¿cómo debe posicionarse el individuo ante sus propios errores? ¿Quién le juzga ahora en este nuevo escenario? Ese vértigo del que hablas es natural. Es el dolor del parto hacia una conciencia adulta. Y la realidad es que ese vacío inmenso solo se puede llenar sustituyendo un paradigma que es tóxico por uno que sea verdaderamente funcional y maduro. Hay que establecer un contraste radical y definitivo entre la culpa y la responsabilidad radical. La culpa es, por definición, una herramienta de control externo. Mira hacia el pasado de forma dolorosa y obsesiva. La culpa exige la figura de un juez, exige que alguien superior dicte una sentencia y asigne un castigo correspondiente. Y es ahí, exactamente ahí, donde el líder o el gurú encaja a la perfección, ofreciendo una falsa absolución a cambio de sumisión y obediencia ciega. La culpa paraliza y mantiene al individuo de rodillas esperando el veredicto. Mientras que la responsabilidad radical propone un giro de 180 grados, ¿verdad? No necesita intermediarios ni tribunales. Implica tener el coraje de observar el error propio de frente, reconocer las consecuencias reales de la acción sin poner excusas victimistas ni culpar a entidades externas, comprender íntimamente el mecanismo mental y emocional que llevó a causar ese daño y, desde ese punto de extrema claridad, actuar en el presente continuo para reparar o equilibrar la situación desde una integridad genuina. Y hacerlo no desde el pánico cerval a un castigo cósmico, sino desde la madurez absoluta de quien se sabe el único creador soberano de su realidad. Es fascinante porque esto cambia por completo la definición misma de lo que significa equivocarse en el camino espiritual. Bajo la luz de esta responsabilidad, el pecado original, rescatando esa palabra del dogma asfixiante y devolviéndola a su sentido esotérico más profundo, ya no es romper el código de vestimenta de una escuela, no es faltar a una cadena de meditación que alguien declaró obligatoria. El verdadero horror, la única caída real del ser humano, es la inconsciencia. El sueño psicológico. Exacto, es actuar en piloto automático, es reaccionar desde el ego herido, sin importar en absoluto el impacto que se tiene en los demás o en el entorno. Por lo tanto, si lo vemos así, la virtud suprema ya no es, ni será nunca, la obediencia ciega a un manual de procedimientos burocráticos. La virtud suprema es la presencia, estar verdaderamente ahí, habitando el momento, la acción y la intención. Y es precisamente de esa presencia inquebrantable, de esa responsabilidad asumida hasta las últimas consecuencias, de donde emerge el verdadero Dharma. Por eso hay que erradicar urgentemente la idea de que el Dharma es un título nobiliario o un destino prefabricado que alguien más tiene que aprobarte. Desde luego. El Dharma genuino no viene validado con el sello de calidad de un instituto, ni se somete a votación en un retiro espiritual de fin de semana. Aflora de forma natural como un resultado lógico e inevitable de la congruencia más profunda e íntima entre lo que un ser humano es en su esencia pura y lo que manifiesta activamente en el mundo físico. Es el arte sublime de actuar desde esa verdad interna innegociable, operando completamente libre de la ansiedad asfixiante por los resultados y sin realizar el menor cálculo mental sobre si esa acción concreta agradará o no a la figura de autoridad que toque en ese momento. Es, en definitiva, la recuperación total y absoluta de la soberanía interior. El poder regresa por fin al único lugar del que nunca jamás debió salir, la conciencia individual. Como investigadores del Instituto Sauhu, el propósito de diseccionar todas estas dinámicas tan complejas no es hacer una mera crítica académica a la ello. El objetivo es proporcionar una armadura conceptual inquebrantable. El despertar real, la transformación auténtica y profunda, ocurre exactamente en el segundo en el que se tiene el coraje de cuestionar a cualquier autoridad que intente utilizar el miedo como herramienta de retención. Los abusos psicológicos, económicos, sexuales o de cualquier otra índole, perpetrados bajo estas estructuras jerárquicas coercitivas, son fallos de un sistema corrupto y son delitos imputables de quienes los ejecutan. Jamás, bajo ninguna circunstancia cósmica,
deben ser tolerados bajo la terrible ilusión de que son un karma personal que se debe sufrir en riguroso silencio para poder avanzar espiritualmente. Así es. Y para culminar todo este análisis profundo, para cerrar esta reflexión vital, es imperativo dejar flotando sobre la mesa un ejercicio de pura honestidad personal. Una pregunta que debe resonar en el silencio de cada uno y convertirse en la brújula definitiva para quien transita esta búsqueda tan compleja. La pregunta crucial es la siguiente. ¿Las decisiones que se toman ahora en el camino espiritual nacen de la comprensión profunda de quién es uno mismo o nacen del terror a lo que un sistema dicta que pasará si se deja de obedecer? Que la propia práctica y la libertad innegociable que conlleva pertenezca única y exclusivamente a uno mismo.